Hace poco, hablando de estos falsos sitios de fact-checking, ¿no? De la silla vacía en Colombia y otro grupito por ahí financiados por Soros, mencioné de paso que la campaña que había lanzado Citizen Go para detener los esfuerzos para legalizar el aborto a nivel mundial como parte de la campaña de la Organización de Naciones Unidas había fracasado. Me parece importante volver a este tema para explicarlo con un poquito más de precisión. Y aquí me baso en las opiniones de una experta que aprecio mucho. Es Elisa Coren, y ella es la representante de Alliance Defending Freedom, ¿no? Alianza para Defensa de la Familia, para Defensa de la Libertad, perdón, que trabaja en las Naciones Unidas, junto con otras personas importantes de ADF también, que son hispanohablantes y que son amigas nuestras, que alguna vez he tenido en mi programa Cara a Cara en EWTN, ¿no? Entonces, Elisa explica lo siguiente: ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo así fracasó? Porque, abro paréntesis, hermanos, si ustedes conocen a alguien que está en la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que trabaja ahí, ya sea porque representan a su propio país, ya sea porque representan algunas organizaciones que ustedes conocen, algunas organizaciones pro vida, la forma de operar de las Naciones Unidas es absurdamente complicada, absurdamente complicada. Los sistemas de voto, las presiones que realizan los burócratas que nadie ha nombrado, que no tienen ningún nombramiento democrático, simplemente que agarraron un buen trabajo porque están muy bien pagados y viven en Nueva York, viven en Manhattan, todo esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Las cosas no son tan fáciles como se hacen. Hay comités, subcomités, negociaciones por las palabras, porque ustedes saben que una vez que se llega a un acuerdo, todas las palabras pesan. Entonces los abogados buscan palabras, buscan términos, a veces acuñan nuevos términos, como género, por ejemplo, que, como saben ustedes, no tiene nada que ver con el uso que le da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Para introducir sus propias ideas, sus propias filosofías, para imponer sus propios puntos de vista, y un acuerdo es un acuerdo. Entonces, las palabras se pesan pues con balanza de correo, ¿no? ¿Han visto esas balancitas ahí que pesan los gramos de una carta, ¿no? Entonces, este proceso, obviamente, muy frecuentemente, más de lo que sería razonable, enfrenta a las organizaciones abortistas y pro ideología de género contra las organizaciones pro vida y pro familia. Y la razón es que la ideología de género y el abortismo no paran de meter temas de aborto, contracepción e ideología de género en los eventos que menos tienen que ver con eso, ¿no? En los acuerdos de la UNICEF para los niños, quieren aborto para las mamás, ¿no? Ni hablar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, ¿no? Por sus siglas en inglés, que es, o sea, simplemente la máquina del aborto al interior de la ONU. Y en cualquier otra cosa como la FAO, o sea, que es de alimentación y agricultura, también quiere meter el aborto, y así sucesivamente. Entonces, resulta que las organizaciones pro vida que están ahí, ¿no? O sea, pienso en CIFAM, pienso en World Youth Alliance, pienso en Alliance Defending Freedom y varias organizaciones más que les pido perdón por olvidarme los nombres ahora porque estoy, digamos, hablando sin notas, ¿no? Simplemente de memoria. Hacen un trabajo titánico sin parar, ¿no? Sin parar. Entonces, recientemente se juntó la Comisión Anual para la Población y el Desarrollo, donde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, o sea, UNFPA, tiene un papel muy importante.
Era la semana antepasada, en esta reunión que había sido pospuesta, digamos, desde marzo por el coronavirus a principios de julio, se volvió a presentar otra vez el proyecto para compatibilizar hacia el futuro la población y el desarrollo, cómo conseguir el desarrollo. Y la profesora Koren, que está presente en todas estas batallas, dice que fue imposible llegar a un acuerdo para un tópico tan importante como es el de la nutrición y el combate a largo plazo del COVID-19, porque como saben ustedes, el COVID-19 tuvo pues su estallido, tuvo sus consecuencias, pero ha venido para quedarse. O sea, va a ser una enfermedad que va a estar flotando por el resto de nuestra existencia y que lo único que va a protegernos de ella finalmente, especialmente a las personas más vulnerables, van a ser cuando exista una vacuna. Entonces, resulta que la Comisión para la Población y el Desarrollo le encargó a la UNFPA, ¿no? O sea, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, el motor abortista de la ONU, preparar la agenda. Resulta que la ONU, cada vez que habla de población y de desarrollo, le pide a la UNFPA preparar la agenda, y resulta que en 4 de los 6 últimos años, las agendas para discutir han fracasado completamente, nos explica Koren, simplemente porque el Fondo de Población de las Naciones Unidas no aprende la lección, o mejor dicho, la aprende demasiado, saben lo que quieren hacer, porque presentan una agenda centrada completamente en el aborto, completamente. Este año volvió a fracasar. O sea, cuando lo presentaron a principios de julio, la posición de los distintos países dijo, no aceptamos, pero no es que no aceptamos un proyecto que saque adelante los problemas de población, de desarrollo, de nutrición y del COVID-19. No. Ni siquiera han aceptado la agenda para discutir, ¿no? Entonces, Koren explica que, en primer lugar, que un buen grupo de países de distintas regiones, incluyendo la actual administración de los Estados Unidos, objetó duramente, o sea, consideró esto no es aceptable, es no negociable, objetó que se incluyera el aborto en un documento que supuestamente tenía que enfocarse estrictamente en la nutrición. Sí, este es un documento de nutrición. Hay hambruna en el mundo, hermanos. Hay algunos lugares, como Sudán, como Eritrea, como Etiopía y Yemen, que es catastrófica la situación, donde la gente se muere de hambre, necesita comer. O sea, hay que lanzar una estrategia con comida. ¿Qué tiene que ver el aborto en alimentar a la gente? Pero el Fondo de Población de las Naciones Unidas y las naciones convencidas, o sea, mientras más grave y trágica y urgente sea la situación, mejor es la oportunidad para empujar el aborto. Porque piensan, bueno, un país desesperado como Yemen va a firmar cualquier documento con tal que le mandemos comida. Entonces ahí hay que meter el aborto. Se dan cuenta de la perversión de la lógica, ¿no? Entonces, este conjunto de naciones dijo, no, o sea, este es un tema de nutrición. Y luego estos países miembros rechazaron el lenguaje diciendo simplemente que hay políticas de salud que no son aceptadas universalmente y queremos dejar en claro que el aborto de ninguna manera alivia el grito de las mujeres que están enfrentando mala nutrición y hambruna. Y la segunda razón por la cual fracasó esta agenda para el hambre, ¿no?, es que una cantidad muy importante de Estados miembros protestaron por algo que mencioné recientemente desde un punto de vista, y es que
el lenguaje que reconoce la soberanía de las naciones y que siempre ha sido utilizado como una salvaguarda para los gobiernos, ¿no? Especialmente con aquellos que quieren imponer el aborto, decidió no insertarse en el texto. O sea, es una tradición en la ONU que exista en todos los proyectos, hay que hacer esto, hay que imponer el otro, etcétera, etcétera. Pero, o sea, la ONU no es el gobierno mundial. Muchos quieren que sea, pero no es el gobierno mundial. En consecuencia, no puede estar por encima de la soberanía de las naciones. Entonces, Luxemburgo, otrora una nación católica, profundamente católica, que fue la encargada de escribir el borrador, la delegación de Luxemburgo, se empecinó en que no iban a haber excepciones de soberanía nacional. O sea, el aborto tenía que ser impuesto sí o sí. Máximo sí. De otra forma, no ibas a recibir ayuda de nutrición y no ibas a recibir ayuda para combatir el COVID-19. Entonces, esta es una situación en la que es muy importante ver cómo que todavía existan algunas naciones poderosas, ¿no? Y que todavía exista un consenso entre las naciones diciendo no vamos a ceder nuestra soberanía y no vamos a aceptar que metan el tema del aborto en cada cosa que sale en agenda. Ha sido una fuente de esperanza y es mejor que haya fracasado todo este proyecto a que se acepte como estaba propuesto. Pero la consecuencia de esta obtusa obsesión por el aborto termina dañando países. Pienso en Yemen, pienso en Eritrea, pienso en Etiopía, pienso en la República Democrática del Congo, para no hablar de nuestros propios países o regiones en América Latina que sufren esos problemas de hambruna también, ¿no? Entonces, la pregunta que muchos de ustedes se deben estar haciendo, hermanos, es entonces, ¿para qué diantres existe la Organización de Naciones Unidas? ¿Por qué no la disolvemos, no la separamos si hay tantos malos actores, ¿no? Es la misma pregunta que le hice a Elisa, ¿no? A Elisa Coren. Y Elisa, que es una combatiente pro vida y sabe todo lo mal que funciona y toda la corrupción y todo el transbordo ideológico que hay en la ONU, dice, mira, porque la ONU hace ese escenario de todas estas cosas malas, pero tiene dos cosas que siguen siendo importantes para el mundo. Número uno, sigue siendo un foro donde discusiones muy importantes que tienen que ver con la paz y que pueden mediar y que pueden poner fin a conflictos, que pueden detener muchas veces genocidios, etcétera, y donde los grandes poderes, aunque están encontrados múltiples veces, están obligados a tratar de ponerse de acuerdo, eso sigue teniendo un valor tremendo para el mundo. Recordemos que las grandes guerras mundiales acontecieron simplemente porque no había estas instancias, con una instancia como la ONU, con estas características. Y la segunda es decir, mira, o sea, muchos de estos proyectos se frenan por el tema del aborto, pero se frenan en un foro internacional donde nosotros los pro vida podemos pelear y frenarlos. Porque perfectamente las naciones que están apoyando esto, no Luxemburgo, que es una nación pequeña, pero naciones más grandes que están a favor del aborto, como Alemania, que tiene un tremendo presupuesto mundial, los países nórdicos, que tienen enormes presupuestos mundiales, podrían estarlos imponiendo, de hecho, en algo lo imponen, pero podrían estar imponiendo muchísimas más condiciones pro aborto si no fuera porque los derrotamos en este foro. Entonces, hay cosas buenas, hay acuerdos para poder ayudar a naciones pobres, hay una movilización de la ONU, no olvidemos la Organización para Refugiados de la ONU, no olvidemos los cascos azules que se ponen al medio de partes que están en conflicto. Sin la existencia de la ONU, esas naciones estarían, o esos grupos étnicos o lo que fuere, se estarían matando ahora, ¿no? Entonces, por eso él dice, mira, hay que seguir apostando, dice Elisa Coren, y eso que Elisa Coren
O sea, es la que se sopla todos los días, estas batallas, ¿no? Pero esa es la razón por la cual Elisa dice, mira, vale la pena seguir la existencia de una organización donde las cosas se pueden poner de acuerdo, no que pretenda ser un gobierno mundial, pero mientras nosotros sigamos peleando y los mantengamos a raya con los temas de soberanía de las naciones y de la defensa de la vida. Que tengas un buen día.